Bueno, Ezequiel, Emi, ¿estamos? ¿Les parece? Estamos. La idea, bueno, hola a todos y a todas. ¿Puedes admitir, Ari? Sí. Estamos retomando las actividades del Centro de Estudios Walter Benjamin este año, que es bastante similar, lamentablemente, al año pasado, pero bueno, también como dijimos en muchas oportunidades, con las actividades que hacíamos o que fuimos haciendo el año pasado, también aparecen oportunidades, ¿no? Entre ellas esta, que es que se arme una conversación que van a llevar adelante e invitando a todos, como decía Ezequiel en algún posteo, con micrófono abierto, pero en principio tomarán la posta Ezequiel y Emiliano. Emiliano es de Buenos Aires, después también él se va a presentar. Así que son estas posibilidades que nos brinda bueno, la tecnología y situaciones que tal vez no serían de fácil realización si no nos hubiéramos acostumbrado todos y todas en este año, que insisto, parece un bucle, ¿no? Pero bueno, ahora comenzamos ya en mayo. El año pasado arrancamos recién en septiembre con las actividades del centro, así que esperemos que podamos proseguir constantemente produciendo encuentros. Bien, sin más, y la primera actividad que hicimos el año pasado, que fue con Daniel Feierstein, surgió de un posteo de él acerca de justamente lo que después trabajó durante todo el año y por el momento sigue trabajando, respecto al negacionismo en la pandemia y demás, y eso apareció como una lectura en Facebook, y si bien ya teníamos algunos de nosotros alguna relación con Daniel, lo invitamos a formar parte de esto a partir de ahí. Lo mismo con Luis García, y lo mismo en este caso, que fue a partir de la lectura de un posteo de Ezequiel, bueno, nos pusimos en contacto, Ezequiel que también es miembro del Centro de Estudios, y dijimos, bueno, a ver qué se puede armar, y ahí a Ezequiel también se le ocurrió invitarlo a Emiliano para esta conversa, y bueno, así que de nuevo, las posibilidades que ofrece esto que nos ha ido pasando en todo este tiempo, que fue tomar más contacto aún con las redes sociales, la tecnología y demás, ¿no? Así que así surgió la primera actividad del centro y la primera de este año, que bueno, ya está, ya me callo, sigue llegando gente y ya me pongo tímido, así que hablen ustedes. Bueno, yo voy a tratar de... Yo era más tímido antes, con el tiempo me fui perdiendo la timidez, pero siempre hay un núcleo ineliminable de eso, así que también está bueno que todos lo sepan. Lo primero es, bueno, por supuesto, agradecer a los que se están sumando, porque hay miles de cosas para hacer y así como también las tecnologías permiten justamente salvar algunas distancias, también a veces producen una abundancia que es un poco abrumadora. Entonces, ya que alguien, digamos, haga un recorte de todo eso y se sume, para mí es materia de agradecimiento. Así que bienvenidos y gracias. La segunda cosa que me gustaría decir es que lo del micrófono abierto es verdad, digamos, nos gustaría que funcione realmente así, y convertir lo que un poco es digamos, un encuentro entre fortuito y necesario también, porque tiene algunas cosas azarosas, pero también yo podría, digamos, trazar así muchas causalidades de por qué llegamos hasta acá. Pero bueno, lo que decíamos del micrófono, de convertir esto en una conversación, al menos nos parece interesante porque, bueno, porque la materia de lo que vamos a discutir es algo cuyo propio espíritu está en ser discutido colectivamente. Entonces,
Me parece que todo el que quiera decir algo, ya sea en el chat o abriendo el micrófono, los que quieran abrir la cámara, etcétera, etcétera, estaría buenísimo. Y bueno, nada, eso, gracias Nico gracias Nico por leer el posteo y por decir, che, hagamos algo, gracias Emi por decir, dale, hagámoslo, porque, bueno, con Emi también venimos conversando hace ya un par de años sobre temas que de alguna manera se van tocando, y este es uno, una pregunta por, por el comunismo, luego de muchas idas y venidas y de balances y de procesos históricos, etcétera, etcétera. Iba a decir nos volvemos a encontrar, pero suena medio raro, nos encontramos preguntándonos esto, y Emi es un gran interlocutor para estos temas, así que me alegra que te hayas copado. Antes de darte paso a vos, porque en realidad un poco Emi es el lector del texto que yo escribí, entonces lo vamos a usar de disparador. Me gustaría decir solamente dos cositas del texto, de las condiciones de escritura de ese texto, digamos. Primero, que es un texto nativo de pandemia, es decir, es un texto que lo escribí a mediados del año pasado, no sé, agosto, septiembre del año pasado, a partir de una invitación del CCK a que yo escribiera 4 ensayos que armara una especie de diario de pandemia. Y bueno, podía elegir los tópicos, y uno de los tópicos que elegí fue comunismo. Así que es un texto que nace, digamos, nace en el contexto de pandemia. Y tiene, quizás los que lo pudieron leer se habrán dado cuenta al toque, los que no lo pudieron leer se los cuento para que lo sepan. Tiene un comienzo que tiene que ver justamente con qué pasó en esas primeras semanas de pandemia declarada, en particular en Europa, donde algunos autores, filósofos, militantes, etcétera, plantearon algunas cuestiones en la relación posible entre pandemia y comunismo. Entonces, yo que los leí, les presté atención, me quedé pensando un poco en eso, y el texto tiene como digamos, un primer vector de intereses que tiene que ver con eso. Y luego tiene otros dos, uno es más inmediato y otro es más tectónico, diría yo. El más inmediato es digamos, el que estamos viviendo en una coyuntura global, pero particularmente occidental, pero es posible traducirla a otras latitudes geopolíticas, donde el comunismo aparece como un significante que vuelve a tener sentidos que, bueno, son al menos llamativos si uno piensa y compara con lo que pasó durante la década del 90, cuando la hipótesis era que todo esto estaba absolutamente superado y prácticamente ya no tenía ni siquiera sentido hablar. Y me refiero no solamente a la nostalgia de izquierda, que nunca dejó de hablar de esto, sino también a las hipótesis neoliberales sobre esto, digamos. Tema cerrado, y pasemos a otra cosa, y bueno, o sea, a ese otra cosa en su momento se lo llamó fin de la historia, pero también después incluso cayó en una especie de silencio, o olvido, o desinterés. Y hace un par de años que, por distintos motivos, el nombre comunismo vuelve como el nombre de una amenaza, de un problema, de un peligro, etcétera, etcétera. Y entonces ese era otro elemento que me parecía como interesante utilizar como excusa para escribir. Es decir, en el momento en el cual el comunismo funciona como una acusación, yo decidí escribir un texto sobre comunismo a ver qué pasaba, en una página particularmente de bastante circulación, como es la del CCK, para polemizar un poco y ver también qué onda con eso.
Y la otra, y con esto ya ahí sí me callo, tiene que ver con una serie digamos, de preguntas y de inquietudes, de lecturas también y de experiencias, que yo si las tuviera que sintetizar diría que son este, la preocupación por la estrategia, digamos. ¿Qué es la cuestión estratégica en la política? Después de todo lo que ya se dijo y pasó con la relación entre estrategia y política, ¿no? No porque tenga una capacidad de fundar nada yo, pero sí como haciéndome cargo de, bueno, todos estos elementos, al menos de los últimos 200 o 300 años, que han problematizado la cuestión de la estrategia y en particular en relación a la emancipación, el comunismo, u otras formas de nombrar procesos de justicia. Bueno, entonces un poco como fue un poco tratar de encarar esa pregunta a partir de algunas lecturas y cuestiones que vengo pensando y también balanceando, de poner de nuevo en discusión la cuestión del comunismo a la luz de esta pregunta por la estrategia y la política, tratando nuevamente digamos, de asumir o de incorporar los balances críticos, los límites, los problemas, etcétera, etcétera. Así que un poco, nada, quería contar así como la génesis del texto, o una génesis posible del texto, para que también sea parte de la discusión. Así que bueno, eso. Emi, te paso la palabra a vos y gracias de nuevo a todos por estar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Bueno, creo que no tengo la voz como demasiado firme hoy, estoy como medio con faringitis o algo por el estilo, así que pido disculpas por mi garganta. Agradezco mucho tanto a Nico, a Arian, como a Ese por la invitación y al Centro Benjamin. Y a todos ustedes y a todos por sumarse. Creo que me convenció Ezequiel cuando me dijo, vamos a hacer una actividad sobre comunismo en la cual nuestro objetivo va a ser captar el último eslabón de atención que le queda a la humanidad. Cuando me dijo esa frase que me resultó muy simpática y muy cierta, ¿no? Porque no hace falta que venga Bifo a decirnos que nos faltan, o mejor dicho, estamos hasta el cuello de falta de atención. No hace falta, nos damos cuenta, ¿no? Creo que ahora ya tengo ganas de meterme en internet para ver otra cosa que ustedes, así que eso es. Pasa aún incluso cuando está hablando, ¿no? Es terrible. Así que bueno, primero comparto eso y la alegría, ¿no? De compartir con Ezequiel que nos unen muchas cosas. Una creo que es, no sé si crucial, pero creo que importante decirla en este instante, se me ocurrió recién, y justo porque vamos a hablar de comunismo, que es ubicarse en el entre o a mitad de camino y con cierta incomodidad entre la izquierda programática estratégica, la izquierda de los grandes problemas históricos, y la izquierda autonomista, si se quiere, ¿no? La izquierda del cómo y la izquierda del qué, ¿no? Esa incomodidad de cómo llevar agua de un molino hacia otro es como vivir entre... Es más que ser anfibio, ¿no? No sé muy bien cuál sería el animal, porque no es el anfibio o la característica que le gustaba a María Estela Pampa, ¿no? Para describir al militante intelectual militante. Es una incomodidad existencial más extraña y medio irresoluble. Y nada, comparto algunas cositas que me estuve anotando en este más o menos mes o 3 semanas de que ese me retó a que captemos algún tipo de atención inexistente en la raza humana. La primera de ellas, ¿qué es una perplejidad? Cuando leo el texto, lo vi como uno llega a los textos actualmente, a partir de internet. Entro al texto, que Ezequiel publica en Facebook, creo, y lo empiezo a leer, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, si no lo leyeron todavía, ese empieza a describir, ¿no? Que está acomodando su PC de escritorio, o la netbook, no importa, y que entre todos los archivos que encuentra un Word, cuyo título en inglés es el Manifiesto Hipercomunista.
que ingresa al texto y que es un texto en italiano. Y que por el hallazgo fascinante de esas 3 páginas decide traducirlo al español. Y hace toda una introducción previa, narrando algunas cosas que voy a retomar luego en torno a los obstáculos o los escollos más o menos insoportables de lo que podríamos denominar el profetariado mundial, ¿no? Zizek, Woo-Chung Han, etc., ¿no? Los profetas del fin del mundo o de la revolución por venir. Empieza a describir ese tipo de cosas. Yo leo el texto, me fascina, digo, qué buen texto y qué extraño. ¿Quién será el tipo, la tipa o el sujeto o sujeta que lo ha escrito? Entonces, digo, bueno, algún día le voy a preguntar. A los 2 días me manda Ezequiel un texto, y es este mismo texto. Yo le mando un audio y le digo, che, me encantó el texto, ¿quién es el que lo escribió? Me dice, yo. Y ahí como que mi sorpresa fue como muy extraña, ¿no? Porque primero me sentí estafado, ¿no? Porque me pareció muy interesante, ¿no? La idea según la cual el chabón encuentre en cuarentena un texto que no existe, un autor que no existe. Después me desarrollé un par de ficciones en torno a que me pareció un ejercicio bastante burgiano, ¿no? Es obvio lo que estoy diciendo. ¿No? Un texto que no tiene autor, o que un autor le atribuye a alguien inexistente, es un texto apócrifo, que está escrito en inglés, perdón, que está titulado en inglés, pero está escrito en italiano y se traduce al español y se lo atribuyen a gente que no es. Era como una operación borgiana, ¿no? O psicoanalítica, si me permiten, ¿no? Porque tiene la estructura de un chiste, en último término, porque produce un efecto de desacomodamiento. Eso por un lado, ¿no? Y que tiene que ver con algo que me interesa particularmente del texto, que es un ejercicio que a mí no me suscitó perplejidad, sino fascinación. Una vuelta que lo escuché a ese en una conversación, y esto no es para darle halago, ¿no? Sino para motorizar el pensamiento, es que creo que el texto surge de un cierto malestar, o de una cierta resistencia para seguir con el aroma psicoanalítico. O una insistencia en el problema, diría Haraway, ¿no? Haraway dice muy bien que la insistencia en el problema, el seguir en el problema, consiste en evitar al menos 2 escollos. El game over de la historia, que sería el colapso, la catástrofe final, o la solución teológica, religiosa o político-religiosa, que sería el comunismo como etapa final de la humanidad, pero bella y bondadosa, ¿no? Si esa es la imagen del comunismo, vayamos ya al comunismo, voy a ser bello en el comunismo probablemente. Y después, me parecía muy interesante esa insistencia en el problema, ¿no? El comunismo no como una respuesta, sino el comunismo como una pregunta, como una insistencia en un problema. Es algo que recorre el texto y que me interesaba mucho pensar qué significaba ese hiper del hipercomunismo, ¿no? Y que tiene una insistencia de vuelta propiamente psicoanalítica, insisto, en que empieza manifestando un manifiesto hipercomunista, una ignorancia estructural, un no saber, una especie de la pregunta en torno al comunismo parte de la ignorancia respecto a qué es tal cosa que llamamos comunismo. Hacia el final afirma, ¿no? No llamo comunismo a un destino, no llamo comunismo a una identidad, no llamo comunismo a un modelo final, no llamo comunismo a un Estado, etc. Y creo que le daba una actualidad que él lo ponía sobre la mesa hace unos minutos, que es la siguiente idea, ¿no? Luego de la derrota histórica del movimiento obrero internacional, luego del 89, y el fin de las ideologías, etc., y el triunfo moral del derrotismo de la socialdemocracia, parecía que nunca más iba a hablar de comunismo, ¿no? O que hablar de comunismo era pedir permiso y empezar a dar, escumar culpas en torno al Partido Comunista. Me parece que lo que estamos también vivenciando es una especie de resurrección del comunismo como problema, ¿no? Y está muy evidente en lo que él reconstruye en las primeras pasajes del texto, ¿no? Dice, el profetariado mundial, Zizek, Woo-Chung Han, etc., ante el colapso y la catástrofe nos avecinan o bien el control absoluto de la existencia o bien la revolución socialista o comunista a la vuelta de la esquina. Cuyo doblez, el doblez de ese delirio izquierdista, es la alucinación fascista o el delirio de los propietarios, ¿no? Donde el comunismo aparece como terror, como miedo, donde aparece como
una defensa de la libertad de mercado contra los terrores del comunismo, ¿no? Entre el delirio izquierdista, profético, y el miedo de las clases dominantes, o el delirio fascista, aparece el comunismo como problema, el comunismo como pregunta, el comunismo como incertidumbre. Que tiene que ver con un circuito propiamente del pensamiento de Ezequiel, que a mí me interesa mucho, que uno puede remontarlo a Félix Guattari, Spinoza, incluso a Marx. Me voy a detener en una frase de Marx que me interesa particularmente, que es tratar de pensar por desplazamiento. O en otros términos, tratar de machacar menos en que pensar es hacer teoría crítica del orden existente, que desplazar y desarrollar lo que una vez le escuché a Ezequiel, una clínica política de las posibilidades. Un pensamiento que desplaza y que busca menos impotencias, menos fracasos, menos melancolía de izquierda o nostalgia progresista, y está atento a detectar, valga la redundancia, potencialidades, posibilidades. Esa me parece una hipótesis crucial que recorre el texto, ¿no? Asumir una ignorancia estructural, un no saber, es inseparable de una cierta capacidad de escucha, de una cierta propiedad propiamente clínica, valga la redundancia, que es escuchar, detectar, tocar, oler potencialidades aquí y ahora, posibilidades, no solo impotencias, no solo frustraciones, donde la impotencia importa menos como punto de llegada de la crítica que como punto de partida. Hay impotencia, pero una teoría crítica que parte de la impotencia como impotencia de luchar puede llegar a ser interesante, y una teoría crítica que produce solo impotencia me parece bastante aborrecible, ¿no? ¿Para qué queremos teoría crítica si va a producir impotencia? Bueno, ante eso, el pensamiento por desplazamiento, o el pensamiento propiamente gatiano, busca detectar posibilidades. O a eso que yo le llamaría hipercomunismo. ¿Qué es el hipercomunismo? Entre otras cosas, como operación del pensamiento, una clínica política de las posibilidades de emancipación aquí y ahora, o de las futuridades, como posibilidad de todas las posibilidades. ¿Por qué me interesa esto? Porque me parece que hay una pregunta para hacerle el texto que a mí me parece importante, más cuando lo encabeza una pregunta a la actividad, que es ¿cómo hacer? ¿No? Que es una pregunta, que es el doblez necesario de la pregunta leninista, y ahora voy a decir por qué creo esto. Que es una pregunta que se hace Virno, ¿no? Virno pregunta en un video de YouTube, que está en italiano, por lo tanto, ni siquiera sé lo que dice Virno a la pregunta, porque no entiendo italiano. Pero Virno dice, ¿quiénes son los comunistas hoy? Es una gran pregunta. ¿Quiénes son los comunistas? ¿O qué es, o cómo se está produciendo, o dónde detectamos potencialidades, posibilidades comunistas aquí y ahora? O en los términos de Deleuze, cuando Deleuze dice el método de Foucault es el siguiente, sabemos que Deleuze cuando dice el método de tal es el siguiente, no es la persona a la que va a hablar, sino que va a ser Deleuze hablando por el demás, una especie de ventríloco de todo el mundo. Deleuze dice, el método de Foucault consiste en lo siguiente, preguntarse tres cosas. ¿Qué nuevos tipos de luchas hay? ¿Qué nuevos modos de vida? ¿Y qué nuevos tipos de enunciado existen en cada coyuntura? Repito, Deleuze dice, Foucault, su método corresponde a tres tipos de preguntas. ¿Qué nuevos tipos de luchas hay hoy? ¿Qué nuevos modos de vida existen aquí y ahora? ¿Y qué nuevos tipos de enunciados? ¿Por qué lo conecto con esto? Porque la pregunta, quizás, del texto, en tanto que clínica política de las posibilidades o pensamiento de las potencialidades, es ¿qué tipos de luchas hoy existen cuya orientación podamos leer en clave comunista? ¿Qué formas de vida, prácticas, experiencias, relaciones sociales, etcétera, deseos, formas de politización del malestar existen hoy que puedan ser leídos o que puedan ser escuchados como posibilidades de comunización? Y la tercera, ¿qué tipos de enunciado aparecen hoy haciendo referencia a favor o en contra o jugando con el problema que llamamos comunismo? Porque de algún modo, y con esto quiero finalizar para no extenderme mucho, la pregunta por el cómo hacer,
cómo hacer comunismo, cómo hacer emancipaciones, cómo hacer justicia, cómo hacer para radicalizar posibilidades. Y acá me pongo más... retomo una pregunta de Linera, ¿no? Linera dice, el horizonte de nuestra época es el comunismo. Y Badiou se pregunta, luego del fracaso ejemplar del comunismo, ¿cuál es el modo de existencia de la hipótesis comunista hoy? Y mi pregunta allí es, para hacerle a Ezequiel, es si la reimaginación del comunismo o la reimaginación de las revoluciones puede dejar de hacerse al menos 4 preguntas. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde? La pregunta propiamente estratégica, ¿o para qué? Y la otra, la que yo llamaría la pregunta por el sujeto. ¿Entre quiénes y contra quiénes? ¿Cómo hacer? Que es la pregunta organizativa. La pregunta por las prácticas, por las experiencias, por los modos de vida, por los territorios. ¿Qué hacer? La pregunta por el programa, por cómo gestamos una alternativa política de un imaginario alternativo, de sociedad, etcétera, etcétera. ¿Entre quiénes? ¿Cuál es el sujeto? Incluso cuando no es esencial el sujeto, ¿no? Sino cuál es el protagonismo social en acto aquí y ahora, a partir del cual pensar las hipótesis, las posibilidades de comunismo. ¿Y contra quiénes? La pregunta propiamente antagonista. ¿Y hacia dónde? Esto es la pregunta del enfrentamiento. ¿Cuál es la estrategia para pensar lo comunista hoy? Porque cierro con lo siguiente. Creo que cuando uno sale del comunismo como respuesta, como viene hace ese, y lo leemos como problema o como posibilidades en acto aquí y ahora, se me presentaban 4 frases al menos. Una que tiene que ver con Marx y Engels, donde Marx y Engels dicen, no llamamos comunismo, a un estado ideal de sociedad futura, a un ideal emancipatorio abstracto, a un destino, a una identidad, sino que llamamos comunismo al movimiento real que sucede aquí y ahora y que tiende a superar, transformar y abolir el estado de cosas actual. Llamamos comunismo al movimiento real que está aconteciendo hoy y sus potencialidades y posibilidades. Yo ahí lo leo a Ezequiel. Leo que Ezequiel está leyendo ese Marx. El Marx de comunismo es las potencialidades, el movimiento real de las posibilidades que aquí y ahora tienden a transformar, superar el estado de cosas actual. Que es una hipótesis propiamente aceleracionista, o de Deleuze y Guattari, ¿no? Si son las potencialidades, el comunismo sería el compromiso con la radicalización, profundización de esas potencialidades, allí donde estén sucediendo. Esa hipótesis aceleracionista, para reimaginar el comunismo o la revolución, tiene otra en la tradición emancipatoria, que es el comunismo o la revolución, no son sinónimos, pero muchas veces han venido en la misma cajita, como freno de mano en la historia. Y ahí está Benjamin, ¿no? El comunismo como la restitución de formas comunales de relación social previas al capitalismo. No como el desarrollo de lo que ya está sucediendo, ¿no? Entre el romanticismo de Benjamin, que va para atrás, podríamos decir de manera muy, muy burda, y el aceleracionismo de Marx, Deleuze y Guattari. Esto es algo que trabaja muy bien un compañero y amigo, Facundo Nahuel Martín, que quizás esté por aquí dando vueltas. Y me interesaban 2 frases más, y con esto sí cierro, que es una de Ben Said, donde dice, el comunismo es el movimiento de las posibilidades que tienden a transformar lo actual, pero también nuestro objetivo estratégico. O sea, es la improvisación, la invención en acto, pero también nuestra estrategia. No es solo el movimiento de las potencialidades, el hiper, sino que también es un tipo de sociabilidad que queremos configurar, un objetivo. Es muy interesante, ¿no? Porque ahí vuelve a introducir ya no un concepto filosófico, sino propiamente político de comunismo, que es el qué hacer o el hacia dónde. Y la otra, de León Rosichner. León Rosichner dice, no hay cura individual sin cura colectiva. Y a eso llamo revolución. ¿Por qué me interesa esta? Para conectarlo con el inicio propiamente psicoanalítico de ese en su texto. En la medida en que me pregunto si la reimaginación del comunismo hoy, o la reimaginación de las revoluciones, puede
desbloquear el imaginario emancipatorio sin pasar por una reorganización de los disfrutes y placeres y una politización de nuestros malestares. Si hay algo que sucede en el pensamiento emancipatorio es la crisis de la imaginación emancipatoria. Mi pregunta es si la reimaginación de las revoluciones no necesita partir necesariamente aquí y ahora, no solo detectar las potencialidades y posibilidades políticas que se están creando aquí y ahora, sino fundamentalmente también de un circuito propiamente clínico, que es de la politización de malestares, padecimientos, dolores, etc., y la reorganización de deseos, placeres, disfrutes y goces como premisa existencial para reimaginar qué llamamos revoluciones y comunismos. Finalizo acá para no extenderme demasiado, pero el entusiasmo que me produce el texto de Ezequiel me produjo, valga la redundancia, hablar demasiado, perdón. Bueno. ¿Alguien ahí del otro lado quiere agregar algo, sumar algo, decir algo, criticar a Emi, criticar el texto? Abra el micrófono y hable en ese caso. Me parece, creo, ¿no? Que tiró muchas puntas como para que vos retomes ese y después eventualmente Sí. abrimos más. Me parece, ¿no? No quiero Dale. callar a quien no está hablando. Dale. Bueno, sí, un montón de cosas tiraste, Emi, buenísimo. Tengo el Gran exceso lectura. por condición existencial. Tiendo el exceso constantemente. Yo me quedo con un par de cosas simplemente para agregar. Me quedo con esto del comunismo como problema, como pregunta, como ignorancia también, en un sentido que creo que vos lo dijiste, en un sentido estructural. Creo que a lo mejor un primer elemento es cómo ligar la práctica política a esa ignorancia de un modo productivo. Porque bueno, al menos seguramente muchos de los que estamos acá hemos pasado o estamos vinculados a prácticas políticas donde la vacilación, la duda, la incertidumbre o lo desconocido siguen siendo aquello que hay que erradicar. Son, digamos, las políticas la política de la convicción. Y que a mí me parece que obviamente, sin recaer en el elogio de la ignorancia, así sin más, hay un elemento interesante en la oxigenación que produce decir no sabemos, para la propia política. Y me parece que estamos en un momento también, no solo por la pandemia, pero la pandemia ayuda bastante a explorar la incertidumbre en esos términos. Entonces, para mí hay una relación, y la incertidumbre en el sentido de que la situación no permite hacerse una imagen de lo que va a suceder, o en todo caso, no permite saber con certeza cuál es la resolución de la situación. Y esa incertidumbre puede ser, como muchas veces lo es, motivo de pánico, de terror o de repliegues o de clausuras. Y yo me pregunto si digamos, proteger algo de esa incertidumbre no es parte de lo que necesitamos. Incluso en la discusión, por ejemplo, apocalíptica hoy día sobre hacia dónde va
el planeta y hacia dónde va el mundo, a ambas cosas. Me parece interesante ahí cómo proteger esa cuestión, asumir un poco esa ignorancia, que va de la mano de lo que dijiste después, que es lo de la detección de posibilidades. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas veces las ciertas certezas de la política hacen que lo posible quede hipostasiado. Es decir, nosotros podríamos decir, buscamos siempre lo mismo. Y a veces podríamos decir algo más terrible, que es que terminamos descubriendo siempre lo mismo. Digamos, muchas veces sucede que llegamos, luego de muchos vericuetos y muchos movimientos, a las mismas conclusiones o a concluir cuestiones muy redundantes. Entonces, hay una cuestión ahí sobre la pregunta ¿qué es una posibilidad? Que a mí me parece importante explorar políticamente en este sentido de un espacio que deja lugar a las incertidumbres para que las posibilidades también puedan emerger en sus novedades. Porque suspender ciertas imágenes de destino hace que muchas veces son mucho más potentes y están mucho más inscriptas de lo que pensamos, desde nuestros modelos de revolución, nuestras formas de pensar qué es, hasta qué es una asamblea, qué es una discusión colectiva. Es decir, hay ciertos arquetipos, si querés, jugando en esa cuestión, que a veces tienen por efecto volver invisible cuestiones que podrían en otra estructura y en otro marco estratégico ser posibilidades. Entonces, ahí hay una cuestión en la relación entre la cuestión de la incertidumbre, para mí, la cuestión de la posibilidad y la cuestión de la práctica política, que construye o configura una noción distinta de presente. Entonces, pareciera que estamos hablando de futuro, pero en realidad, en la puesta en discusión de cuáles son las dimensiones con las cuales concebimos el futuro, cuestionando eso, lo que hacemos también es poner en cuestión cuál es nuestra noción de presente. Y ahí es donde puede aparecer, creo yo, todo esto es del orden de lo hipotético siempre, y de lo deseable en algún punto, puede aparecer una manera de pensar lo posible en otros términos. Y ahí hay algo con el tema del hiper, que me parece interesante. ¿Por qué yo decidí, por qué me pareció que podía ser una buena idea titular al texto así? Bueno, primero obviamente por el juego con el manifiesto comunista, ¿no? Pero la decisión del hiper tenía que ver con llevar, como una especie de juego de radicalizar lo que se dijo en el manifiesto, y una de esas formas de radicalizarlo era convertirlo más, en lugar de que fuera un mapa sociopolítico e histórico, como es el manifiesto, llevarlo a una especie de dimensión de los principios. Porque un poco lo que a mí me interesa es, bueno, qué principios podemos, a partir de qué principios del pensamiento y de la organización podemos relanzar algunas apuestas y relanzar algunas búsquedas. Entonces, ahí hay como una dimensión. Y después, la otra, que me parece que está buenísimo lo que decías sobre el comunismo como movimiento real que abole el estado actual de cosas. Y después hay otra definición célebre de Marx de comunismo, que es su comunismo telúrico,
en la ideología alemana, ¿no? Que es básicamente, que es muy loco, porque que si mal no recuerdo en el manifiesto aceleracionista está, pero no estoy seguro, a lo mejor lo leí en otro lado, que es, bueno, Marx, que es un gran teórico de la sociedad industrial, a principios de los 40, cuando tiene que pensar qué es el comunismo, se imagina pescando, apacentando el ganado y haciendo crítica literaria. O sea, ¿dónde está la industria en esa imagen? Como vuelve a formas rurales y campesinas de trabajo, solo que, a diferencia del campesinado histórico, hay una especie de elogio de la movilidad, de la posibilidad de cambiar de posición. O sea, el comunismo sería el derecho a cambiar de posiciones en el trabajo, libremente, y no bajo la imposición del contrato laboral, el despido, o bueno, el trabajo libre en términos del capitalismo. Entonces tenés ese comunismo telúrico, por un lado, que es esto, un comunismo que abandona la ciudad y retorna sobre esas formas rurales. Después tenés el comunismo como el movimiento real que abole el estado de cosas, que también es interesante esa cuestión en el sentido de la homologación entre comunismo y real, ¿no? Es decir, suponer que lo real es comunista. Lo cual, bueno, es una afirmación ontológica, creo yo, bastante discutible. Y que a lo mejor se puede también referir a otras filosofías en las cuales la filosofía se postula como la propia realidad. Sin embargo, esa primera parte de esa frase, que vos la vinculaste con las posibilidades o las potencialidades, no me acuerdo, con esto de las posibilidades sí se vuelve distinta para mí, porque ahí sí aparece que lo real son esas posibilidades. Digamos, a mí me gusta pensar que más que el comunismo, lo real son esas posibilidades, que las posibilidades, por otro lado, siempre son ambiguas y ambivalentes, ¿no? Hay posibilidades de muchas cosas simultáneamente. Pero hay una cuestión ahí sobre asumir, o bueno, no sé, asumir suena, pero pensar a partir de ese movimiento de las posibilidades. Y ese movimiento de las posibilidades a mí me lleva a una pregunta que me importa, que es la de la imaginación política y la de la imaginación de futuro. Porque si las posibilidades son ese movimiento real, entonces las imágenes y las imaginaciones de futuro están por definición, primero que son parte de las posibilidades en sí mismas, y por otro lado están de alguna manera, iba a decir condenadas, pero no, están sometidas a esa variación. Entonces, ¿cómo sería un comunismo, digamos, o una estrategia sobre todo, que asume la variación inevitable de las imágenes de futuro? Que es exactamente lo opuesto al comunismo telúrico anterior, que es literalmente es como una foto de un paisaje. Es pictórico esa cuestión. Y fijo, digamos, sí se parece bastante a las figuras clásicas de la utopía también, ¿no? Del pensamiento utópico, en el sentido de una escena una escena placentera y justa, si se quiere, fija. O sea, porque no, o sea, básicamente, si uno llevara pusiera en movimiento esa imagen de Marx, probablemente lo que vería es todos los días lo mismo. Digamos, solo que, bueno, un día sería la pesca, otro día sería apacentar el ganado, otro día... Y no lo digo, digamos, lo digo que en esa figura deseable también hay un límite, que es esa fijación, y que creo yo que es uno de los grandes problemas que tuvo en la militancia, la política de izquierda. En un momento,
o sea, a partir de determinado momento, porque por otro lado hay que decir que al menos entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX fue una política muy eficaz la de estas formas de la imaginación. Creo que a partir de la Revolución Rusa, la propia Revolución Rusa se iconiza y al menos hasta los movimientos de liberación de la década del 60, de Cuba en adelante, funciona como el deber ser de la revolución, qué forma ha de tomar. Entonces, hay una cuestión ahí que también a mí me parece interesante de pensar una diferenciación entre teorías revolucionarias y teorías de la revolución. No, y que son dos entidades que no siempre coinciden. Y quería decir algo más de esto. Sí, otra cosa. Ahí y agrego a esas dos, al telúrico y al movimiento real y las posibilidades, yo agregaría una que viene un poco del mundo del amigo Virno, que digo siempre lo mismo porque siento la necesidad de decir lo que es mi italiano favorito, porque creo que es el que justamente pudo incorporar la ambivalencia en el autonomismo, en el autonomismo italiano, es decir, hacerse cargo de la dimensión riesgosa de muchas de las cosas que se estaban sosteniendo y de la dimensión ambivalente también de eso, teóricamente, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy poderoso de su pensamiento. Es quizás el más oscuro de los filósofos italianos. Incluso más que Bifo, que tiene una oscuridad pero de otro nivel. Es una oscuridad del pronóstico. En Virno la oscuridad, por decirlo así, no está en el pronóstico, está en el presente, digamos. Hay que lidiar con una oscuridad que es ineliminable. Y creo que Virno, bueno, nada, esto es una deriva para hablar bien de alguien a quien admiro mucho, pero creo que Virno es muy, muy interesante para poder incorporar el problema de la ambigüedad y de la ambivalencia en cuestiones tan delicadas como el sujeto de la política, por ejemplo, o en la relación entre libertad y obediencia. Tiene algunas cosas muy kantianas también, pero me parece muy interesante. Dicho eso, que no era el eje de lo que quería decir, recupero a esta idea de comunismo como movimiento real o como posibilidades reales también, y la del comunismo telúrico. Yo agregaría una tercera que, ahí sí, viene con Virno, y también viene con David Graeber, el antropólogo anarquista norteamericano que murió el año pasado, que bueno, que yo estoy leyendo bastante, porque, y lo descubrí hace poco, debo decir, lo tenía de nombre, pero no lo había leído, que dice algo muy interesante en un libro que se llama En Deuda, y que es algo que también Gibson y Graham, que son dos feministas yanquis que escriben juntas y firman juntas, plantean muy de la mano, muy cerca de Graeber, que en un libro que se llama Postcapitalismo, que plantean esto, digamos, esta tríada Carmeo, este trío entre Virno, Graeber y Gibson y Graham, plantean algo que es interesante, que es que ya hay comunismo, digamos, los tres podrían decir eso. Ya es posible encontrar en nuestras condiciones actuales, no gérmenes, porque en términos tendenciales y en términos de embriones de algo, de prefiguración, es decir, cosas que vendrían a darle cuerpo a la imagen esa a la cual irían a realizar. No,
Dicen, los tres dicen, los cuatro, dicen que primero que ninguna economía es posible sin un elemento de comunismo casi subyacente, es decir, en el sentido de que las economías funcionan suspendiendo inevitablemente suspenden jerarquías y suspenden las lógicas del cálculo y el intercambio. Entonces, uno puede rastrear una multiplicidad. Por eso es interesante pensar la economía desde la antropología, creo yo, porque es interesante para ver la composición plural de las situaciones económicas en un momento dado. Entonces, lo mismo hace Virno, que dice, bueno, en realidad el modo de producción capitalista, en realidad está, digamos, hay algo de hegemonía de un modo sobre otros modos con los que coexiste. Y que incluso esa coexistencia es necesaria para esa propia hegemonía. Es decir, no hay que pensar positivistamente el pasaje absoluto de un modo a otro y la eliminación total de aquello anterior. Esa sería la crítica de Virno. Y lo que dicen lo que dice Graeber es: hay una simultaneidad de lógicas económicas que funcionan. Esto sin la ingenuidad de pensar que todas, por supuesto, participan de relaciones de poder, ¿no? Pero hay una simultaneidad de lógicas económicas que definen una determinada situación, y lo mismo plantean Gibson y Graham, pero ellas lo buscan más primero en un presente, digamos, no es un postulado historiográfico solamente, y lo rastrean en prácticas concretas en las cuales detectan dinámicas económicas postcapitalistas. No solo anticapitalistas, sino estrictamente postcapitalistas. O concretamente, o más específicamente, postcapitalistas. Y eso también me parece interesante porque, digamos, ahí también hay un modo de ver las posibilidades, digamos, y un desafío en el sentido de qué de las prácticas llevamos adelante hoy y que no tienen que ver con los enunciados del comunismo, digamos, o las formas de la organización, digamos, consolidadas, de alguna manera sí producen esas lógicas, esa lógica del hacer social, de los intercambios y de la producción de la vida en común, digamos. Y esto en el sentido de esto, de que requiere también un proceso de detección, esta coexistencia, digamos, o esto entre lo cual también vivimos, digamos. Entonces, como sumaría esa dimensión a las otras dos para pensar, bueno, esas diversas derivas del comunismo. Bueno, hay un par de preguntas o comentarios. Son dos preguntas, pero que tienen también un comentario. Yo no sé si todos pueden ver el chat. Si no, yo las leo, si lo pueden ver todos. Si no, las leo como pueda. Las leo como están escritas, ¿no? Tampoco vamos a andar resumiendo, ¿no? Si les parece bien. Y después veo si abrimos los micrófonos o alguien, a menos que Rodrigo Aguilera, que es quien hizo las preguntas, quiera él abrir el micrófono y preguntarlo, si prefiere eso, o si no, yo lo leo. Vamos a leer. Dice, primero, gracias, y una pregunta. Situar el comunismo como problema, pregunta, insistencia y posibilidades, ¿desplazaría la cuestión de la primacía por la modificación de la infraestructura económica como centralidad del proyecto comunista?
Esa es una primera. Y después dice una segunda inquietud. ¿Será la ética del deseo, referida al sujeto político, dice, ¿será la ética del deseo, la proliferación imaginativa y la praxis de la potencia encarnada de la multitud, sus orientaciones? Estoy pensando en sus reversos especulares como el problema del vínculo de la pulsión con el superyo, la cuestión del gozo y los discursos epocales como alienación. Bueno, no sé si leí muy rápido, si más o menos... yo, una sola cosa. No, dale ese, dale. Después. De hecho, yo iba a decir que Emi, la segunda pregunta es re para vos. Es como, ¿viste? Como que pasás el centro. Es re para vos, dale, decí lo que vos ya sabés. No, pero es parte de tus preocupaciones. Muy así, muy... Sí, incluso me había notado algo que para devolver una pregunta, ¿no? Porque se puede sostener un deseo comunista desde el deber ser, ¿no? Esa pregunta, ¿no? ¿Se puede sostener un deseo desde la culpa, desde el deber ser, más allá de la ambivalencia constitutiva, de las posibilidades de la existencia, de las formas de vida que vos traías con Beer, ¿no? Y que el psicoanálisis nos ha enseñado a pensar en su opacidad, ¿no? Pero mucho de el deseo emancipatorio, el deseo revolucionario, el deseo comunista, el deseo postcapitalista, durante una parte importante del siglo XX, ha partido del deber ser, ¿no? Del congelamiento de cierta hipótesis, del congelamiento de cierta situación, del congelamiento de cierta forma organizativa, de cierto modo de formación de militantes, de ciertos enunciados, etc. La pregunta es, ¿se puede sostener un deseo comunista desde el deber ser comunista? Desde el deber ser de las hipótesis ya labradas en otras experiencias. ¿Se puede sostener un deseo desde la culpa? O un deseo emancipatorio desde la culpa. El deseo desde la culpa y desde el deber ser se pueden, ¿no? Porque ahí tenemos toda la obra de Freud para demostrarlo. Pero, y me parece que tiene que ver con esa pregunta que vos traías de las compañeras feministas y que creo que están en la pregunta de Deleuze, ¿no? En torno a qué formas de vida, experiencias, enunciados efectivizan hoy la existencia, ¿no?, de ello que llamamos de manera ambigua y de manera siempre imprecisa, tanto que problemática, comunismo, ¿no? Parece que ahí esa pregunta yo no sé cómo responderla, pero me parece que el vaciamiento o la navegación de la incertidumbre del problema del comunismo o el vaciamiento del no saber se tiene que verla con esa pregunta de no sabemos, puesto que no sabemos cuál es el deber ser, ¿qué sería algo así como un comunismo? ¿No? Y ahí me parece que hay algo clave que traía Ezequiel, y no quiero extenderme en torno a la tensión esa entre el Marx del movimiento real y el Marx de la comuna, el Marx de la comuna rusa, de la comuna de París, etc. Esa tensión entre la profundización de las tendencias, el movimiento, las potencialidades hoy, pueden ser las de la tecnología o las de ciertas prácticas económicas, etc., y la idea de restitución de formas organizativas previas, ¿no? Esa tensión entre la profundización del movimiento real que necesariamente tiene que negociar con aquellas formas organizativas precapitalistas incluso para pensar el postcapitalismo. Esa tensión creo que es constitutiva de la imaginación emancipatoria 4.0, si estamos en el capitalismo 4.0 o 5.0, diríamos con el amigo Galeano, ¿no? Una tensión entre aceleracionismo y romanticismo, entre profundización de tendencias o movimientos, potencialidades y formas aquí y ahora, y restitución de aquello que no por ser precapitalista no puede avecinar o no puede prefigurar o no puede ser actualizable en tanto que postcapitalismo. Esa tensión me parece crucial para la reimaginación emancipatoria o la reimaginación de las revoluciones, que también implica otras reimaginaciones, ¿no? ¿Qué estamos llamando? Porque desligar comunismo, cuando el comunismo estuvo ligado al movimiento obrero, durante gran parte del siglo XX, es cómo reimaginar lo que entendemos por lucha de clases incluso. Por dónde pasa la lucha de clases hoy, también es por dónde pasa el comunismo hoy. ¿Quiénes son los comunistas? Es también qué es lucha de clases hoy, qué es clase trabajadora hoy, qué es economía hoy y qué es trabajo, ¿no? No está claro que la economía popular viene a abordar la idea de la clase solo como el movimiento obrero organizado y asalariado. Pero ¿qué es lucha de clases hoy?
¿Qué protagonismo social porta la radicalidad en lucha de clases hoy? Me da la impresión que hay algo de una reimaginación de la lucha de clases que no puede no vérselas en tanto que aspiración a un comunismo total, ¿no? Un comunismo radical entre vidas humanas y no humanas, de que forman parte de la lucha de clases hoy los feminismos populares, el ecologismo, las disidencias mentales, corporales y sexuales. Esos son protagonismo de la lucha de clases. Y entonces ahí la imaginación emancipatoria empieza a hacerse más plástica, más ambigua, y la posibilidad de afirmar algo del orden de qué entendemos por comunismo o por formas y luchas y enunciados comunistas hoy, se vuelve mucho más interesante, ¿no? Porque no partimos de un deber ser. La pregunta es, entonces, no solo el deseo revolucionario, sino si las revoluciones pueden hoy ser deseables, en los términos de las tradicionales, ¿no? Algo de eso se me ocurre. Perdón, me entendí, iba a decir un chiste nada más. Juan, Ahí está. ¿Se me escucha? Hola, ¿me escuchan? Bien. Hola, sí, Juan. sí. ¿Cómo estás, Ezequiel? Al final logré conectarme. Me Bueno, alegro mucho. bueno, la verdad que muy contento de estar acá porque el comunismo es un tema que me apasiona y en lo personal y después en lo intelectual. Y está bueno encontrarse con gente que se hace esta pregunta. Así que bueno, estaba pensando en lo que decían recién y quería hacer no tanto opinar sobre lo que vienen diciendo, que me parece súper interesante, sino más bien aportar un par de elementos más por ahí para hacerlo más compleja todavía. Estaba pensando en la cuestión del trabajo, pero en dos temas relacionados con el trabajo. Uno a nivel de la estrategia del pensamiento, del trabajo como pensamiento. Nuestra capacidad de trabajo de pensar, a dónde aplicarla, cómo aplicarla, digamos, en relación al tema del comunismo. Y se me ocurrían dos cosas. Una, que el comunismo viene desde hace mucho tiempo, viene muy revestido. Esa es un poco la imagen que yo me hago. Viene muy revestido de muchas palabras y muchos conceptos y muchas frases. Acá se dijeron algunas, la del movimiento real, que es muy conocida, la menos conocida, pero muy potente también, la metáfora del cazador, que vos dijiste, la del cazador, pescador, crítico, etc. Y estas frases tuvieron un papel en la historia del comunismo bastante poco feliz en general, porque en vez de actuar como disparadores del pensamiento, terminaron actuando como contenedores, más bien, donde nos acostumbramos a pensar dentro de esos marcos, ¿no? Y tratar de interpretar qué es lo que quiso decir con esta frase, cuando en realidad es muy posible, no, estoy seguro, que con estas frases Marx y Engels y todos los demás de la época estaban ensayando, estaban probando una y otra vez algún tipo de respuesta y ninguna de ellas se puede dar como ninguna versión acabada de lo que es el comunismo ni nada por el estilo. En realidad, si uno hace el raconto de las versiones del comunismo de Marx, va a encontrar 5, 6, 7, digamos. Algunas muy claras y otras bastante opacas, digamos, que uno tiene que rascar bastante, pero encuentra más todavía. Si algo fue esta gente, fueron experimentadores. Digamos, experimentaron, se fueron buscando por todos lados algún tipo de respuesta o de contribución a seguir pensando. Fueron pensadores imparables. Entonces, un poco me parece que estas frases, estas palabras, digamos, terminaron dificultando el pensamiento más que facilitándolo. Y hay palabras, por ejemplo, muy fuertes como revolución, antagonismo, lucha de clases, estaba pensando en algunas más, pero que están como siempre muy presentes, digamos, y como que cuando uno piensa el comunismo, estas palabras deberían estar. No sé si deberían estar. O sea, yo soy de la estrategia de una especie de comunismo mínimo, no en el sentido de que sea pequeño, sino de ir bien hacia atrás hasta un concepto muy básico de comunismo y tratar de pensar a partir de ahí de vuelta. Y aquí hay un primer trabajo, que es el trabajo de ir hacia
hacia la base, digamos. O sea, volver a la base, a ver qué encontramos ahí y arrancar a partir de ahí. Esto no significa que no haya nada, al contrario, tenemos 200 y pico de años de historia como para ser dulce. Pero bueno, me parece que ese sería un primer tipo de trabajo. Trabajar sobre los fragmentos, sobre los ladrillos. Cuando decimos lucha de clases, ¿qué estamos diciendo precisamente en este contexto? ¿Qué conexión tiene la lucha de clases con la revolución con el comunismo, etcétera, etcétera? Porque muchas veces en los debates se suele partir de esta base mínima y en realidad, en mi opinión, habría que ir bastante más atrás. Eso por una parte, un tipo de trabajo. Y el otro tipo de trabajo, estaba pensando, es el trabajo sobre nosotros mismos. Y esto tiene que ver con la pregunta de quiénes son los comunistas. Mientras escuchaba esta reflexión sobre quiénes son los comunistas, creo que la dijo Ezequiel, pensaba, digo, bueno, ¿y cómo defino yo quiénes son los comunistas? O sea, me hacía la pregunta yo mismo. Y pensaba que los comunistas, más que definirse por lo que son, podrían definirse por el trabajo que se proponen hacer. ¿Qué trabajo? El trabajo sobre la realidad, por supuesto, porque no se puede trabajar sobre otra cosa, pero partiendo de la idea de que esta realidad no es la más apropiada para los comunistas, y que en realidad los comunistas deben producir su propia realidad. Es decir, los comunistas, digamos, podrían decirse que son aquellos que se proponen trabajar sobre los supuestos realmente existentes para producirse a sí mismos como comunistas, más que producirse, como para permitirse ser comunistas. Es decir, crearse un contexto en el cual puedan desplegar, digamos, capacidades comunistas, subjetividades comunistas, que en este contexto son extremadamente difíciles de llevar a cabo, extremadamente difíciles de desplegar. A veces lo hacemos, digamos, muchos de nosotros tenemos algún momento en el día quizá o en el mes donde decimos, esto tuvo olor a comunismo, pero en realidad son momentos muy fragmentarios. El contexto en el que vivimos, la verdad, que no nos favorece demasiado como para desplegar y desarrollar estas experiencias y generalmente quedan truncas, quedan detenidas. Digamos. Entonces, este sería el segundo concepto de trabajo, el trabajo sobre la situación, pero no pensándola como la transformación revolucionaria, etcétera, etcétera, sino a un nivel más cotidiano incluso. Es decir, cómo ir trabajando en el contexto cotidiano para crear andamiajes, esta palabra me gusta, para crear andamiajes que nos vayan permitiendo precariamente, digamos, ir produciéndonos como comunistas. El comunismo en última instancia no sería un modo de producción, sino que seríamos nosotros mismos inventando el comunismo, pero digamos, debemos o deberíamos tratar de producir condiciones donde esta invención sea posible, donde la imaginación se pueda desplegar. Así que bueno, eran estos dos conceptos de trabajo que yo quería aportar como un elemento más. Quizás es una mirada un poco antropológica de los comunistas, pero bueno. Y para terminar, volviendo al tema de los fragmentos y de los ladrillos, pensaba en una parte del texto que me llamó la atención de hipercomunismo, que es la parte, Ezequiel, donde hablas del trabajo asalariado. No lo nombras así, hablas de, ¿cómo es que lo decís? Como la situación en la cual no hay riesgo de vida, o, digamos, o algo por el estilo, como que es una situación en la cual mi vida no corre peligro, mi vida no corre riesgo. No en el sentido de peligro de que me vaya a atacar un león, un leopardo, o que me vaya a pasar algo dramático, sino el peligro básico del capitalismo, que es el peligro a quedarte en la nada, de quedarte totalmente desolado, digamos, sin respaldo, sin ningún tipo de contención, digamos, real o potencial, porque, digamos, la idea no es, como la idea del comunismo, en mi opinión, por lo menos, o como a mí me gusta, no es la idea de un Estado protector, una situación protectora, sino más bien una situación de imposibilidad, de precariedad, digamos, donde realmente no se dependa de que otro u otros o instituciones garanticen que vos tengas la vida segura, sino que la seguridad sea el punto de partida, digamos. Es decir, el no riesgo de vida en este sentido. Bueno, por ahora ese aporte. Ari, Bueno, eh,
la verdad, muchas gracias, un gusto, la verdad, haber escuchado este pensamiento tan explosivo que han tenido, de tantas ramificaciones que, bueno, voy a tratar de pensar con ustedes un poco algunas cosas que se me ocurrieron, a ver qué sale, qué dicen y etcétera, ¿no? A mí hay algo que me pareció muy interesante, que es esta noción que ustedes sitúan como un centro ausente en la cuestión conceptual del comunismo, y que rastrean algunas cuestiones que, bueno, la imagen telúrica que da Marx, yo le sumaría también otra imagen que en un momento que también resulta pictórica, que da Zizek, que es la de una pintura de Bruegel, en donde cada uno está loco por su lado, y en esa locura es aceptado por todos los otros y es reconocido al mismo tiempo en ese lugar. A mí me parece interesante esto porque aporta una dimensión que no es económica, no es una dimensión económica de lo que podría pensarse como comunismo, pero que sí aporta mucho a las imágenes siempre muy ausentes que han habido respecto de las posibilidades subjetivas, de constitución subjetiva respecto de lo que podría aportar el comunismo como futuros. Y como venía hablando de la cuestión de lo manifiesto y hacer manifiesto ese comunismo, y en este caso este hipercomunismo, me pareció interesante este juego que hacías, Emiliano, respecto de la cuestión de el cruce con el psicoanálisis, ¿no? Esto del sueño, que no somos de alguna forma hijos de un sueño en donde el comunismo advino y redimió a la humanidad, sino que de alguna forma somos hijos de un sueño en donde todavía estamos soñando qué será el comunismo. Eh, y me parece que eso plantea la necesidad de señalar algo latente en ese sueño. Ya no solo lo manifiesto está en juego, hay algo ahí que de alguna forma nomina o permite empezar a interpretar, pero me resultó interesante esta figura porque algo de lo que dice me remite al mayo francés, ¿no? Esta imagen de la imaginación al poder, o de si no nos permiten soñar, no los dejaremos dormir, que son todas frases muy ingeniosas, o todo el consignismo que se armó alrededor de los situacionistas, la internacional situacionista, que tenía toda una serie de consignas interesantísimas respecto de cómo tratar de llegar, ¿no? al proletariado, o bueno, podemos decir, a los aliados posibles del proletariado, ¿no? Porque en ese contexto esas consignas tenían un valor que remitía a una cuestión de estrategia que era la organización, ¿no? Y cómo organizarse, porque tenía obviamente otro contexto que, bueno, nosotros acá estamos quizá problematizando en otro ámbito, ¿no? Pero a mí esto me parece interesante porque además de eso hay algo que conecta con lo que dicen de esta cuestión, que es el problema de la estrategia, ¿no? Y en ese punto me acuerdo que, no ahora, porque Zizek también ha variado mucho las cosas que ha dicho a lo largo del tiempo, eh, en 2001, no, 2008, en la época de la crisis inmobiliaria mundial, cuando el movimiento, somos el 99%, el movimiento de Wall Street, Occupy Wall Street, había hecho la toma bueno, de las calles, de Wall Street, etcétera, y estaban propiciando un movimiento muy interesante. Bueno, Zizek fue ahí y planteó algo que me pareció muy lúcido en ese momento, que era: todo lo que podamos ahora traducir en consignas se va a volver hacia nosotros en contra, de forma tal que el sociometabolismo del capital lo va a reabsorber. Lo único que es realmente nuestro es el silencio. Y el silencio les va a producir terror, que es algo que me parece que de nuevo, esta cuestión del jacobinismo que en algún momento mencionás en el escrito, pero bueno, analizando un jacobinismo de derecha que está ahí también, ¿no? Pero recuperando el jacobinismo de Zizek ahí, me parece que está interesante porque el silencio propicia esta ignorancia también, ¿no? No sabemos muy bien, pero hay una apuesta en juego, y esa apuesta del deseo quizás se puede sostener desde un lugar distinto que me parece no es necesariamente superyoico. Digo porque no sé si se puede sostener el deseo o el comunismo
desde el super yo, pero probablemente sí, pero sé que la militancia se puede sostener desde ahí, ¿no? Y eso puede tener muchas consecuencias en las traducciones prácticas que eso tenga respecto de cómo generar política y cómo sancionar al otro. ¿Por qué? Porque me parece que cuando hablamos de estrategia, sancionar al otro implica reconocer quiénes somos nosotros, quiénes son los aliados, quiénes son los adversarios, quiénes son los enemigos, quiénes son, digamos, quiénes son, es el mapeo del campo de la estrategia, ¿no? Esto es lo que plantearíamos de alguna forma, el campo de las correlaciones políticas de fuerzas que nos van a permitir establecer cómo hacer. El debate sobre cómo hacer es interesante porque tiene una historia larguísima en la tradición de izquierda, ¿no? Desde la reforma o la revolución en adelante, pero la estrategia articulada a ese cómo hacer es mucho más complejizante y pone en juego un terreno que es, bueno, amplísimo, desde Clausewitz a Carl Schmitt, de por medio de todos los revolucionarios. Me parece que está interesante todo esto que plantean, porque abre una cantidad de líneas para seguir trabajando, digamos, que ameritaría por lo menos un ciclo de charlas y debates, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, todas estas cosas se me ocurrieron y quería dejarlas ahí. Muchas gracias. No sé si quieren alguno plantear algo más. Hay una pregunta escrita, pero a lo mejor intervenir ahora o la formulo. Voy con la pregunta escrita. ¿Tienen algo ahí para...? Yo quiero hacer un comentario, esperá que corra mi gata que está justo arriba del papel. Hacer un comentario a la pregunta de Rodrigo, que dice situar el comunismo como problema, pregunta, insistencia y posibilidades, desplazaría la cuestión de la primacía por la modificación de la infraestructura económica como centralidad del proyecto comunista. Me parece una pregunta clave, porque si bien como damos muchas vueltas sobre muchos temas y muchas cuestiones, siempre queda la idea de que una de las fuerzas que tuvo el comunismo tiene que ver justamente con haber situado en gran medida allí el problema, ¿no? Y darse una estrategia en ese sentido, que luego se ramificó, se complejizó, se tuvo que incorporar otras instancias, pero bueno, pero hay un corazón o un núcleo originario. ¿Qué creo yo de esta pregunta? Esto es algo digamos, que no tengo cerrado para nada, pero que se conecta bastante con lo que dijo Juan en su intervención, en sus comentarios sobre entrar por el lado del trabajo, digamos. Creo que hay una discusión ahí que a mí me resulta muy interesante y que en parte, bueno, también el autonomismo italiano, sobre todo, y los feminismos, sobre todo los cercanos a ese autonomismo, traen, que es volver a discutir la categoría de trabajo, rediscutir la noción de trabajo en la medida en que probablemente uno de los límites de esa discusión ha sido durante mucho tiempo una especie de acuerdo de fondo sobre qué es el trabajo, que acercaba a Adam Smith con Marx, por simplificar. Es decir, después había otras diferencias, pero hubo durante mucho tiempo una especie de acuerdo en relación a qué era eso. Y a mí me parece que la pregunta por el trabajo, en el sentido en que Juan lo trae, digamos, esto de, sobre todo en el segundo sentido que planteó, el de producir las condiciones, porque un comunista es alguien que procura producir las condiciones para volver posible ese hacer comunista, digamos. Entonces, el comunismo sería hacer posible el comunismo.
me parece que la pregunta por la cuestión económica va un poco por ahí. Es decir, ¿se trata de la modificación de la infraestructura? Yo creo que sí. ¿Alcanza con simplemente la reversión de la inversión de esa infraestructura o el cambio de la lógica del mercado a la planificación? Yo creo que no. Es decir, y creo que no solo porque en el caso concreto de la planificación se reveló sus límites por distintos motivos, sino porque es la propia categoría de trabajo la que está en discusión y que lleva a rediscutir qué es una infraestructura económica, entre otras cosas. Entonces, diría que sí pasa por esa modificación en cierto sentido, pero que también pasa por otros lugares en el punto en el cual la noción misma de trabajo y la noción de economía se ven alteradas. Y me parece que algunos de los nombres que mencionamos ahora, y Deleuze en particular, creo que hay un esfuerzo muy interesante en esos autores por hacer por decirlo así, muy simplificadamente, una teoría no economicista de la economía, o incluso no económica de la economía. Una teoría que pueda pensar la economía, por eso a lo mejor también me interesa la antropología en este punto, porque permite desmontar varios de los supuestos de las teorías económicas sin reventar, digamos, sin desconocer la dimensión económica de la existencia, pero poniéndola en otro registro. La idea de Silvia Federici, recontra simple, de que el salario es un modo político de organización del trabajo y no es solamente y ya, digamos, un problema de cuantificación, sino que es es una estructura política, es un principio de organización, no solo una forma de medir y de distribuir asimétricamente. Me parece que ahí hay algo, digamos, en ese movimiento que lleva a pensar la cuestión en términos de principios de organización, que permite mantener la pregunta por qué es modificar la infraestructura económica, pero pensándola desde otro lugar. Bueno, eso, yo iría por ese lado. Y nada, después digo otra cosa de lo que dijo Juan que me gustó mucho, pero me callo. ¿Resto? Che, me meto eso, lo último que decía ese, conectando con lo primero que decía Juan en torno al comunismo mínimo. Me pareció preciosa esa imagen. En torno a la orfandad estratégica, ¿no? Como le dice Ben Said, ¿no? La orfandad estratégica tiene dos polos, hoy pareciera, ¿no? El dogmatismo sectario y el probabilismo del progresismo, ¿no? Que no es un posibilismo, no es un pensamiento de las posibilidades del progresismo, es un probabilismo, que es más o menos probable. Y del otro lado, el sectarismo dogmático, ¿no? Parece que hay algo en torno a un pensamiento de las posibilidades, en tanto que pensamiento de las formas, luchas y enunciados comunistas, que tiene que ver con este trabajo en torno a la subjetividad, en torno a los propios afectos, emociones, politización de malestares, disfrutes que traía Juan, que a mí me gustaría llamarlo, ese pensamiento de las posibilidades, me gustaría llamarlo un realismo político emancipatorio. Pero porque realismo en el sentido de que se las puede dar con las posibilidades y el movimiento de lo real, y con sus complejidades, el antagonismo, las formas de organización del trabajo, qué llamamos economía, qué llamamos trabajo, qué llamamos clase y lucha de clases. No dejaría ir tan rápido esas categorías, puesto que nos acercan el problema del antagonismo, del enfrentamiento, de la estrategia, pero también con un imposible, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo la imaginación emancipatoria puede dárselo con aquello que, con las malas noticias, diría un pensador que no me cae muy simpático, que nos trae la tradición freudiana, ¿no? Esos imposibles constitutivos. Entre ellos, el imposible de conciliación de la sociedad consigo misma,
el imposible de totalización de la sociedad respecto de sí, la fractura constitutiva, el conflicto, la precariedad, la vulnerabilidad, la interdependencia, que hace inimaginable una especie de conciliación de lo social sobre sí mismo. Porque esto tiene que ver con la discusión propia del marxismo como un totalitarismo, ¿no? Si hay algo del orden de que el totalitarismo soviético ya estaba contenido o no en el marxismo, yo creo que no, pero uno de los postulados me parece importantes es si hay un más allá o un postcapitalismo que devenga como conciliación de la historia, como conciliación del conflicto, como cierre. Parece que ahí hay un realismo filosófico o comunista que también tendría que partir la premisa de la imposibilidad constitutiva de cierre de la sociedad respecto de sí misma, de eliminar aquello que llamaríamos conflicto, interdependencia, precariedad, vulnerabilidad, no precariedad en términos económicos, sino en términos de la precariedad de la existencia, lo Butler, ¿no? Parece que esa es una premisa importante para tener en cuenta, que es materialista, propiamente materialista. Conflicto va a haber, interdependencia va a haber, vulnerabilidad, precariedad, en un poscapitalismo va a haber, puesto que eso es un materialismo de los problemas, un materialismo del conflicto, un materialismo de los cuerpos y de las relaciones. Y otra imposible, me parece, a este pensamiento de las posibilidades, ya no el imposible de la conciliación final, que es medio religioso, sino el imposible de la conciliación del sujeto respecto de sí mismo. ¿No? Eso me parece también es un imposible importante tener en cuenta. Porque el trabajo respecto a una subjetividad que hace un laburo, una politización de su vida para devenir subjetividad comunista, subjetividad revolucionaria, subjetividad emancipatoria, disidente, como querramos, también tiene constitutivamente una fractura constitutiva, un imposible constitutivo, que es la imposibilidad de coincidir con nosotros mismos, ¿no? Eso, parece que ahí hay dos imposibles para la imaginación emancipatoria, que son, yo lo llamaría reaseguros antitotalitaristas, ¿no? Porque si uno cree que la sociedad se va a conciliar, y el tipo de pensamiento, la imagen que se ofrece es una imagen de conciliación total, una imagen religiosa, y si uno cree que el sujeto se va a conciliar, es una especie de resolución de todos los conflictos. Así que hay un realismo político que, se la ve con las posibilidades, también tiene dos imposibles, ya no el imposible de la utopía, sino el imposible de la conciliación de la sociedad y la conciliación del sujeto respecto de sí mismo. Así que ahí hay dos advertencias, una postmarxista y otra lacaniana, importante de tener en cuenta, me da la impresión, para repensar o reimaginar qué estamos llamando comunismo. Quedo ahí. Bueno, ese antes que vos retomes algo de lo que del planteo de Juan, Serena hace una pregunta también. Dice, ¿el comunismo como pregunta sería un horizonte, una creación de una alteridad del capitalismo para diferenciarlo de la ideología? ¿Podría decirse que el comunismo sería la lucha contra la colonización de la vida y la ruptura de los lazos sociales, más allá de los modos de producción? Perdón, no puedo estar presente todo el tiempo ni leer el artículo. Escuché la primera parte y agradece. Digo, no sé si para conectar. Capaz que lo que se me había ocurrido de lo que dijo Juan, no sé si... Te escucho muy bajo, se te escucha muy bajo. No sé qué pasó. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Yo no los escucho. Sí, ese se escucha joya ahí. Sí, sí. Genial. Bien, gracias. Decía que a lo mejor algo de lo que se me ocurrió con lo que dijo Juan no sé si refiere también a la pregunta de Serena. Respecto a lo que decía Juan, que está en el texto sobre la diferencia entre riesgo vital y riesgo de vida.
que es una diferencia que yo armé a partir de una vez en una charla con un amigo que justamente planteó, que no sé si está, a ver si está Álvaro. Bueno, hay algunos acá que lo ven. Está Andy, hay un par. Esto lo dijo el Winnie, amigos. Que dijo que de lo que se trataba era, digamos, de cuidar el riesgo vital. De hacer de tener una política que, o bueno, no sé si llama, sí, de tener una política del riesgo vital. Y a mí me pareció muy interesante la idea, en ese momento lo hablamos, justamente estábamos hablando sobre violencias y periferias en Rosario, entonces hablábamos, bueno, de lo que pasa sobre todo con los jóvenes en los barrios, y esta relación entre que muchos están muy expuestos a situaciones muy complicadas en las cuales pueden morir, y que tienen incluso altas chances de que eso suceda, y que eso era una cosa, digamos, y la otra cosa era, y que ese riesgo de vida se oponía al riesgo vital en el sentido de la posibilidad de llevar adelante o de tener o de hacer, no sé cómo decirlo, o de vivir de un modo que despliegue capacidades, posibilidades, invenciones, relaciones, etc. Entonces, la idea de Álvaro en ese momento era, bueno, a mayor riesgo de vida, a mayor posibilidad de morir, digamos, menor posibilidad de esta empresa del riesgo vital. De hecho, hay un libro que tengo por acá que se llama Elogio del Riesgo, que a lo mejor lo conocen, salió hace un tiempo de una psicoanalista, seguro alguien acá la tiene que conocer, no me puedo acordar su nombre, bueno, lo tengo por ahí. Furmantel, Andu Furmantel. Sí, exacto. Todavía no lo leí, así que simplemente era para decir que el tema del riesgo me interesaba. Bueno, y el otro, el de Rebecca Solnit, que también tiene el arte, Guía para el arte de perderse, que también tiene una serie de elogios sobre el riesgo, digamos, sobre la necesidad de correr riesgos para que, bueno, para vivir y para que esa vida pueda potenciarse, digamos, y pueda desplegar elementos que de otro modo no lo pueden hacer. A mí esa idea me pareció muy interesante porque me parece que en definitiva, si yo en parte tuviera que decir qué es lo que yo entiendo por comunismo, creo que en buena medida tiene que ver con ese elogio del riesgo vital, digamos. Hay algo del comunismo que tiene que ver con la posibilidad de arriesgar algo en estos términos. Ahora bien, uno podría decir, como muy bien dijo Juan antes, bueno, esto no es lo mismo que quedarte sin laburo y morirte, digamos, o quedar en un escenario de alta precariedad, o que venga una pandemia y no tengas cómo seguir adelante, es decir, que suceda algo que reduzca al mínimo tus posibilidades, que casi te vuelva imposible, por decirlo así. Entonces, en el texto lo que yo pensé, lo que aparece como riesgo de vida es esto, es, bueno, el capitalismo está, que no es cierto que es solamente esto, pero está apuntalado sobre este riesgo de volverte imposible, socialmente imposible, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos de accesos impedidos, de coerciones establecidas, en fin, de limitaciones que hacen que el otro riesgo, el riesgo vital, sea muy complejo de ser desplegado. Entonces, yo llamaría precariedad a... esto sé que lo leí en algún lado y alguien capaz que se acuerda, pero no me acuerdo, o sea que siento que lo estoy diciendo yo, pero sé que no. Yo llamaría precariedad a este riesgo de volverte imposible, y llamaría fragilidad a lo otro, digamos, fragilidad de exponerte, fragilidad de arriesgar, fragilidad de que aparezcan posibilidades, fragilidad de un vínculo con la incertidumbre
que es constitutivo, pero que no es lo mismo que el otro riesgo. Y por ejemplo, bajado a tierra esto, cuando Esteban Bullrich dijo aquello de que había que acostumbrarse a vivir, que los argentinos se tenían que acostumbrar a vivir en la incertidumbre, no sé si lo recuerdan, fue una frase que dijo en su momento, habrá sido 2016, 2017, en relación, bueno, a una serie de políticas de decisiones y también tenía que ver con la educación, con los modelos educativos, etc. Esa frase, pegada en otra, digamos, en otro campo de enunciado, podría ser interesante. Ahora, lo que dice Bullrich es básicamente, muchachos, muchaches, hay un elogio de la precariedad en eso, digamos. Independientemente ahora de lo de Bullrich, pero digo, si hay algo que propicia y produce el capitalismo y en particular el neoliberalismo, es unas altas dosis de precariedad social que tienen que ver con la incertidumbre, pero tienen que ver en estos términos, en los términos de este riesgo de volverse imposible. En otro nivel, Albert Hirschman decía algo parecido cuando decía, bueno, el capitalismo puede tener muchas promesas, pero tiene el azote del hambre bien agarrado en una mano, y mucho de lo que sucede tiene que ver con el azote del hambre, ¿no? En las pasiones y los intereses, lo dice. Bueno, esto en parte también, lo que estoy diciendo refiere un poco a esos términos. Me parece que el tema del riesgo vital va por este otro lado. Quizá tendría que tener otro nombre, no lo sé. Quizá simplemente vitalidad, no lo sé. Aunque, digamos, también idealizar la vida sería otro problema. Pero algo del orden de un riesgo, digamos, un riesgo que también tiene que ver con la propia estrategia, no es solamente, digamos, cómo incorporar ese riesgo y esa incertidumbre en la propia estrategia en términos posibilitantes. Es lo que también me interesa. Porque en pos de no correr riesgos, también las estrategias se raquitizan, se endurecen, se vuelven menos interesantes, menos capaces de incorporar la novedad también, y no solo de rechazarla, menos reactivas, y a veces, al menos esta es mi experiencia, expulsan del orden de la estrategia y del pensamiento cosas que quizá encaradas desde otro lugar, y otro lugar quiere decir también probablemente otras tácticas epistemológicas, pueden tener otra potencia. Y me parece que la pandemia es un escenario donde lo estamos viendo eso. Con todos los problemas y todas las complejidades y todos los quilombos que genera, y en este país multiplicado por 10, también ha generado puntos de posibilidades que yo estoy convencido de que tenemos que prestarles atención, y que hay elementos que tenemos que tomar con otra actitud que la del apocalipsis. Por ejemplo, uno muy simple, incluso respecto a las figuras de la revolución. Pasó algo tan impensable como que en mayo del año pasado había 4.000, aproximadamente, estos números posta, había aproximadamente 3.000 millones de seres humanos, digamos, en sus casas, digo. Es decir, operaciones a escala planetaria que parecían imposibles o incluso inimaginables, aparecen, y de repente es posible una serie de movimientos a una escala a la cual no estamos acostumbrados. Digo, ahí hay algo para mí. Digo, respecto a, por ejemplo, como respuesta a una complejidad del mundo que pareciera que vuelve imposible movimientos a gran escala o tomas de decisiones a gran escala, la pandemia y las cuarentenas, etcétera, ha demostrado que hay un margen, digamos, para unas escalas demenciales.
si uno se detiene a pensarlo un segundo. No sé, en fin, lo traigo como un ejemplo, digo, pero me parece que la cuestión de la cuestión de la posibilidad tiene que, y del riesgo y de la imaginación estratégica, tiene que entrar como en ese juego, digamos, para poder nada, ampliar el campo de lo que podemos, justamente. Bueno, Federico hace rato que tiene la mano levantada, se va a calambrar, así que por ahí que le damos la palabra y que, bueno, nada, algunos se están retirando, no sé si ustedes, chicos, también tienen, vamos a ir a lo mejor. No, podemos seguir, qué sé yo. Dale, Fede. Hola, se te corta un toque. ¿Se escucha? Ah, bueno, díganme cualquier cosa, más o menos, se corta igual. Ahí va mejor, dale, sí. Va. No conozco a nadie acá, lo tengo en el Facebook a Emiliano, a quien tampoco conozco, y bueno, vi la actividad. Hago dos comentarios nada más. Siempre cuando alguien me pregunta qué es el comunismo, yo oscilo entre dos tipos de respuesta. Una muy concreta y casi ridícula, y otra más abstracta y elaborada. Por la más concreta, ¿no? Cuando alguien me pregunta qué es el comunismo, yo le propongo una especie de ejercicio mental. Y le digo, imagínate las cosas que te faltan en la heladera, que te faltan en la alacena, que vas a ir a comprar mañana. Bueno, mañana te levantas a la mañana y vas a comprar. Entras al chino, metes las cosas una tras de la otra, te las llevas a tu casa y nunca pagás. Después vas a trabajar, después de comprar las cosas, volvés a tu casa y al otro día lo mismo. Yo digo, si vas a trabajar y después vas al supermercado y las cosas están, ¿por qué falta la plata en el medio para que vos te hagas de las cosas? Porque ahí hay una cuestión, me parece, en el comunismo, que es, bueno, cómo el individuo participa del trabajo de la sociedad. Y en la sociedad en la que vivimos, el individuo participa del trabajo de la sociedad a través de conseguir dinero. Y esto me conecta con la otra forma de respuesta, que es la que yo digo un poco más elaborada y teórica y pretenciosa. Es que yo creo que el comunismo podría pensarse como una sociedad autorregulada. O que de ahí me viene, como una sociedad que es capaz de controlar, de regular el proceso de su propia reproducción. Porque esta sociedad actual no es comunista por el hecho de que el proceso de su reproducción depende del automovimiento del dinero, las mercancías, el capital, que es un proceso que la sociedad no controla. Preguntarse qué es el comunismo, yo creo que hay que poner en el centro eje. El vínculo social aparece como una cosa afuera de las cosas mismas. Uno tiene que trabajar por plata para hacérsela. Y este significado como más concreto y casi reducido al absurdo del comunismo no es tanto como la presuposición de una sociedad futura, como una sociedad completamente otra y distinta a la actual en la que vivimos, sino que es esta sociedad en la que vivimos Ahí ya, al final ya estás casi como congelado incluso. ¿No? Algo se escuchó, Federico, de las dos maneras, la más concreta y la más compleja, pero ahora ya no se debe haber caído.
Bueno, a ver, no sé si Emiliano, ese, quieren agregar algo, a ver si vuelve Federico, al menos para decirle que algo lo escuchamos. No. Bueno, decía ese, Emi, no sé si quieren agregar algo. Yo tengo, bueno, por supuesto que me surgen un montón de cosas que no puedo más que decir solo una, que sobre todo esto, ¿no? La última asociación a partir de que trajiste a Andu Furmantel y Elogio del Riesgo, asocié con ella a Ignacio Neukovich. Se hablaba de la orfandad intelectual y para mí Ignacio es quien de algún modo me puso en contacto con este entre del que hablaba Emiliano al principio, ¿no? Entre los dinosaurios y los camaleones, podríamos decir, qué sé yo, no sé, ahí, no sé si lo anfibio, pero bueno, y digo, lo asocié a Ignacio con Ant porque los dos tuvieron un destino trágico, ¿no? Furmantel, después de escribir Elogio del Riesgo, muere en un accidente, no recuerdo bien de qué tipo, ¿no? Y Nacho sobre el final de su libro, Pensar sin Estado, también, ¿no? ¿Se acuerdan esa referencia a la desembocadura al río? Bueno, realmente, bueno, esa asociación vino porque Nacho, Badiou creo que ahí, tomando el sesgo de Lacan, que también vos traías, Emiliano, plantea esta cuestión de la destatalización y de cómo, que también está, uno podría decir, en Adorno y en la teoría crítica, no importa, digo, pero es cierto que la sensación de orfandad está, y encuentros como este hacen que más fraternalmente uno se ponga a pensar y bueno, y como decía Ari al comienzo, ojalá que se den otras oportunidades y tal vez armar un ciclo de charlas o con el nombre que le queramos poner, ¿no? Me parece que podría estar bueno y con quienes se sientan también convocados de quienes estuvieron, ¿no? Y no sé, lo podemos abrir. Nada, no quería seguir comentando, sino más bien felicitarlos, agradecerles a ustedes dos y a todos los que, por lo menos los que están acá, los que se fueron, no se van a enterar, pero también les agradecen. Bueno, yo te decía, Emi, que hablaras vos, pero agradezco yo. Nada, espero que haya aportado algo a la discusión y a las ideas y a las preocupaciones que tenemos sobre estos temas y sobre estas cuestiones. Y como dijiste, Nico, yo también, bueno, primero que quedé reservado, pero que si hay interés y ganas de seguir pensando algo de eso, yo me prendo, porque es una búsqueda importante para mí. Así que simplemente eso, gracias Emi por haber leído el texto y por haber hecho la intro esa que hiciste, y gracias también a todos los que vinieron y están ahí escuchando, a muchos, algunos reconozco sus nombres, me alegro mucho de que estén por acá. Y bueno, eso, y la seguimos por los canales que ya conocemos y espero que por otros que todavía no conocemos. Así que un abrazo para todos. Yo de mi parte Saludan también muchos, agradezco felicitan. a Ese y a Nico y a todo el centro por la invitación y a todos ustedes por asistir. Me voy con más preguntas que las que llegué, así que si no sabía lo que era el comunismo antes de empezar a hablar, ahora sé menos. Así que la incertidumbre ha crecido y el riesgo vital o la vitalidad del riesgo, no sé. Les diré mañana. Che, no les cantamos el feliz cumpleaños a Marx, pero esa fue una casualidad también de las astucias de la historia, que justo no fue pensado, sí, a lo mejor estábamos entre miércoles y jueves y decidimos miércoles porque coincidía, pero en realidad fue casi una casualidad, ¿no? Que hoy es el Estuvieron cumple muy de bien. Carlitos. Muy bien. Bueno, feliz cumpleaños a Marx, que Una hermosa Que casualidad. tampoco se va a una enterar. hermosa, que no se va a enterar, pero está bien desear, aunque no se entere. Así es. Bueno, chicos, Bueno, muchas gente, gracias.
Muchas gracias a todos. Chau, chau, cuídense. Chao, muchas gracias.